Sean bienvenidos al podcast de los héroes anónimos del emparrillado, donde damos a conocer a las figuras poco conocidas de la NFL. Muy buenos días y sean bienvenidos a esta edición número 20 del podcast de los héroes anónimos del emparrillado. Y bueno, primero que nada, gracias a los que nos están viendo y escuchando vía YouTube, vía Facebook y vía también emisoras.com.mx. Les saluda a su servidor, José Pablo González, acompañado, por supuesto, de Jesús Alarcón. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues contento por otra edición más, ya llegamos al número 20, sí. Y bueno, sí, muy agradecido igual con los que nos sigan, ya sea en vivo, como lo acabas de decir, o grabado por YouTube. Aquí estamos, muy contentos porque, bueno, ya tenemos definido el Super Bowl, sí, número 60. Efectivamente, ya tenemos definido quiénes van a ser los dos equipos que se enfrentarán en el Super Bowl número 60. Y antes de pasar a hablar de lo que sucedió en los partidos de las finales de conferencia, pues vamos a repasar rápidamente algunas noticias que se han dado en el mundo de la NFL. Muy bien. Empezando por algunas vacantes que todavía existen de entrenadores en jefe en algunos equipos. De momento quedan solo dos equipos que todavía no han decidido quién va a ser su futuro entrenador en jefe, que son los Arizona Cardinals y los Raiders de Las Vegas. En el caso de Las Vegas, se rumora que Tom Brady Brady y compañía, los que dirigen al equipo de los Raiders, quieren esperar a que termine el Super Bowl para ver si deciden tomar a Clint Kubiak, el coordinador ofensivo de Seattle, para que él sea el futuro entrenador en jefe, porque con eso de que los Raiders tienen la primera selección del draft y probablemente, o más bien muy probablemente, terminarán reclutando al quarterback Fernando Mendoza de la Universidad de Indiana, que acaba de ganar el campeonato colegial. Sí. Quieren tener a alguien que pueda formarlo como una futura estrella en la NFL. Pero pues me imagino que también dependerá mucho de qué suceda con el Super Bowl número 60 entre Seattle y los New England Patriots. Pero también de momento pues, ya se han dado algunas contrataciones. Por ejemplo, los Cleveland Browns optaron por nombrar al ex coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens, Todd Monken, como su nuevo entrenador en jefe. Decisión que ha sido controversial no tanto por las deficiencias o virtudes del propio Monken, sino porque al tomar esta decisión los Browns decidieron no darle dicho trabajo a su actual coordinador defensivo, Jim Schwartz, quien al parecer él creía que iba a ser nombrado entrenador en jefe del equipo, y al no ser nombrado, pues todo parece indicar que se encuentra muy molesto con el equipo, al punto tal que podrían terminar perdiéndolo, lo cual sería una pérdida devastadora para Cleveland, porque gracias a Schwartz, la defensiva de los Browns ha sido de las más peligrosas en los últimos, por lo menos en lo que va de la década. Y en esta temporada yo creo que fue su mejor activo, porque ofensivamente tuvieron varios problemas. Uh-huh. En el caso de los Buffalo Bills, optaron por nombrar a su coordinador ofensivo, Joe Brady, como el nuevo entrenador en jefe, dándole un poco de continuidad por lo menos al lado ofensivo de los Buffalo Bills, aunque bueno, faltará ver qué sucede con su defensiva ahora que Sean McDermott ya no está en el equipo. Y quizás la contratación más notoria fue la de el ex entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, de los Green Bay Packers, Mike McCarthy, como nuevo entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers. Sí, exacto. Él fue precisamente el que los derrotó en aquel Super Bowl. Uh-huh. Cuando le dije a Green Bay y a Aaron Rodgers. Que bueno, le dijo que sí quisiera tener de vuelta a Aaron Rodgers el siguiente año con Pittsburgh. Vamos a ver qué dice el quarterback. Que, bueno, debo decir, más allá de lo que pueda sentir o no con respecto a los Steelers, a mí se me hizo que la contratación de McCarthy fue una decisión de parte de los altos mandos de Pittsburgh demasiado conservadora, en el sentido de que Mike McCarthy, pues, o sea, yo no lo llamaría una mente ofensiva innovadora. O sea, digo, tuvo sus buenos momentos con los Dallas Cowboys, pero también hubo detalles como, por ejemplo, que descuidar el ataque terrestre,
que no pusiera mucha atención al lado defensivo, que sus equipos fueron muy indisciplinados. Entonces, y estamos hablando también de un entrenador en jefe que no haga, el último partido de playoffs que ganó fue en 2022, si no me equivoco. Y durante la estancia que tuvo en Dallas, sí, fue 3 años consecutivos a los playoffs, pero en los 3 años terminó siendo eliminado de forma humillante. Sí, así es. Y además, estamos también hablando de un entrenador en jefe cuya última y única victoria en el Super Bowl fue en la temporada 2010, que fue lo mismo con Mike Tomlin. O sea, sí, justamente. McCarthy y Tomlin se enfrentaron en el Super Bowl de 2010 cuando estaban los Packers con McCarthy y Tomlin todavía estaba en su apogeo con los Steelers. Las peleas de Polamalu, ¿se acuerdan? Exactamente. Entonces es mantener el status quo. Y ahorita que mencionas que se supone que Aaron Rodgers va, o que McCarthy se especula, ¿no? Que quiere volver. Sí. Es lo que se especula. Y bueno. Yo no estoy totalmente convencido porque finalmente estamos hablando de dos individuos que tienen egos bastante grandes, en Aaron Rodgers y Mike McCarthy. Y, o sea, finalmente acabaron peleados en Green Bay y por esa razón McCarthy terminó siendo despedido y Aaron Rodgers duró unos cuantos años más antes de salir de Green Bay. Sí. Entonces, yo personalmente no me imagino que puedan hacer las paces para que funcionen en Pittsburgh, en especial con Rodgers, pues ya más viejo todavía y con su capacidad física como quarterback a la baja. Sí, lo vimos esta temporada, le faltaba mucha movilidad en jugadas clave. Lo quieren hacer ver como muy del lado sentimental, ¿no? De que Mike McCarthy es nativo de Pittsburgh y ya se hicieron algunas escenas dramáticas en su presentación. Sí. Pero sí, bueno, vamos a ver cómo se adapta tanto el esquema que tiene Mike McCarthy y los jugadores que puedan conseguir los Steelers tanto en la agencia libre como en el draft, que también de eso va a depender mucho. Muy bien. Y ya rápidamente, antes de pasar con lo sucedido en los campeonatos de conferencia, esta semana, bueno, más bien, días antes de que se dé el Super Bowl número 60, se va a revelar quiénes van a ser los nuevos miembros del Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Este año es el primer año de elegibilidad de Bill Belichick. Uno pensaría que tratándose de el entrenador en jefe de un equipo que fue dinástico 2 décadas consecutivas, que tiene 6 campeonatos de Super Bowl y que ha sido considerado una de las mejores mentes defensivas y uno de los mejores entrenadores en jefe de toda la historia, pues sería elegido luego para entrar al Salón de la Fama, ¿no? Sí, en su primer año de elegibilidad, como bien lo dices, y son 6 campeonatos de Super Bowl como head coach, pero también tiene 2 como coordinador defensivo de los Giants. Sí. Entonces, pues sí, es una carrera admirable. Y sí, uno creyera que en el primer intento sería elegido. Pues resulta ser que no. Resulta ser que los votantes del Salón de la Fama optaron, bueno, se rumora, o se está corriendo el rumor, porque todavía no ha sido confirmado, de que Bill Belichick no entrará al Salón de la Fama este año, lo cual está resultando en un escándalo bastante llamativo para el Salón de la Fama y para los votantes, más que nada, de quién entra o no al Salón de la Fama. Porque, dato curioso, uno de los miembros que vota para eso es Bill Polian, que para aquellos que no sepan quién es el ex gerente general de hace muchos años de equipos como los Buffalo Bills y los Indianapolis Colts, cuando estos contaban entre sus filas con alguien como Peyton Manning, que, para aquellos que lo recordarán, uno de sus principales obstáculos para alcanzar el Super Bowl eran los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick en la década de los 2000. Así es. Y entonces, se rumora también que Bill Polian, a raíz de eso, más el hecho de que Bill Belichick, llegó a ser acusado más de una vez de hacer trampa para mejorar las posibilidades de su equipo, con escándalos como el Spygate o lo de los balones inflados, etcétera, o desinflados más bien. Sí. Que a raíz de eso Bill Polian convenció a otros de que no votaran por Bill Belichick este año. E incluso hace unos días, cuando le preguntaron al respecto, Bill Polian, o sea, lo único que se puede decir al respecto es que se hizo menso, porque dijo que estaba 90% seguro de que votó por Bill Belichick.
Que yo preguntaría, pues, o sea, Pues ¿cómo puedes estar 90% seguro. 90% seguro? ¿Estás seguro? O sea, ¿Tú o estás votaste por 100% él o seguro no. de lo que hiciste, Sí, no? exactamente, uno pensaría eso. Entonces, todo parece indicar que Sí, ya dio señales de que algo está pasando ahí. sí, de que ahí hubo rencores de parte de Bill Polian y otros para asegurarse de que Belichick no entrara al Salón de la Fama. Y lo único que lograron es quedar mal ellos y que quedara mal el Salón de la Fama por darle votos a gente como ellos que al parecer siguen guardando rencores más de 2 décadas después. Sí, totalmente. Pero en fin, veremos la siguiente semana que se revele a los A los exaltados del Salón de la Fama si resulta ser cierto o no. Pero bueno, el escándalo tristemente pues ya no se lo van a poder quitar. E incluso el propio Salón de la Fama ya dijo hace unas horas que van a revisar su proceso de elección de quienes votan y que podrían determinar si algunos miembros, Bipolian, terminan perdiendo su voto en el Salón de la Fama o no. En fin, bueno, dicho todo esto, ahora sí, hablemos de los partidos del momento, los campeonatos de conferencia de la AFC y de la NFC. Empezando por la AFC con los Patriots visitando a los Denver Broncos en un partido que creo que habíamos predicho correctamente que iba a ser un partido muy defensivo, donde las ofensivas, sobre todo la de Denver con la pérdida de Bo Nix, pues iba a tener sus dificultades para mover el balón. Y definitivamente eso fue lo que terminó sucediendo. Y más aún porque después del medio tiempo de dicho partido, en el tercer cuarto comenzó una ventisca que terminó cubriendo la cancha entera de nieve, entorpeciendo a las ofensivas todavía más. Sí, incluso no se ven, muchos jugadores acusaron que no se veían las marcas, las yardas. Sí, las yardas, las líneas de ganancia. Vaya, ya en el final del partido, casi no podías ver realmente en qué parte del campo estaban. O sea, Así no es. podías. Tienes que hacer cálculos o Sí, exactamente. deducirlo. Porque sí fue un cambio drástico de panorama. Pero bueno, Broncos empezó muy bien porque empezaron con un touchdown en su primera serie ofensiva. Pero sí, a partir de ese momento se apagó totalmente la ofensiva de Jarrett Stidham, que fue quien inició el partido esta vez. Y también tuvieron oportunidades de hacerse con puntos en equipos especiales y no lo lograron. Y no lo lograron, es correcto. Todo se redujo a quién cometería el último error. Y pues terminó siendo de la ofensiva de Denver porque Stidham fue interceptado en los últimos minutos de ese partido. Así y ello dio pie a que la ofensiva de Nueva Inglaterra simplemente tomara la ventaja de 3 puntos que ya tenían desde el tercer cuarto y simplemente quemaron el resto del reloj para salir de ahí con la victoria 10-7, con lo cual pues Nueva Inglaterra va nuevamente después de... La última vez que estuvieron en el Super Bowl fue después de la temporada 2018. 18, sí. Sí, cuando todavía estaba Bill Belichick. Entonces, pues sí, por primera vez desde que estaban Bill Belichick y Tom Brady juntos en los Patriotas, pues Nueva Inglaterra llega al Super Bowl. Y del otro lado, en la conferencia nacional, pues un partido un poco más interesante, porque los Rams y los Seattle Seahawks, siendo rivales divisionales, enfrentándose por tercera vez en el año, pues decidieron darle rienda suelta a sus ofensivas. Y ahí sí fue un intercambio de puntos durante la mayor parte del partido. Y también, similar al partido de Nueva Inglaterra, pues todo se decidió a partir de un error, que en el caso de los Rams yo diría que fue la decisión de no tomar 3 puntos cuando los tenían disponibles en los últimos 5 minutos del partido. Quisieron remontar con un touchdown de la manera más rápida posible. Fallaron en hacer una conversión de cuarta oportunidad y a raíz de eso la ofensiva de Seattle, con poco más de 4 minutos restantes, decidieron, se la jugaron para quemar todo lo más posible del reloj. Lo más posible del reloj, sí. Y casi lo lograron. Creo que dejaron a la ofensiva de los Rams con solo 30 segundos para tratar de buscar un touchdown, que evidentemente iba a estar excesivamente difícil. No estuvieron ni cerca de lograrlo. Y a raíz de eso, los Rams los Rams se tienen que ir de Seattle con una derrota 27-31. Y los Seattle Seahawks,
pues avanzan al Super Bowl por cuarta vez en su historia y buscarán tener su segundo trofeo Vince Lombardi. Se repite aquel Super Bowl, cuando de hecho Seattle iba por el bicampeonato, ¿te acuerdas? Con la Legión del Boom, con Russell Wilson, con Marshawn Lynch, aquella generación de jugadores, que bueno, fue por una intercepción de Michael Butler en los últimos segundos de ese partido, con lo que le dieron la victoria a los Patriotas. Es correcto. Bueno, antes de traer con nosotros a Pablo Hernández para que nos dé su perspectiva de lo acontecido en los partidos de conferencia, vamos a pasar a la materia prima de este podcast, que son los héroes anónimos del año para los dos equipos perdedores y de la semana para los equipos que avanzaron al Super Bowl. Al Super Bowl, sí. Primero, en el caso de los Denver Broncos, decidimos nombrar como su héroe anónimo del año al esquinero Jaquan McMillan, que de manera discreta se convirtió en uno de sus defensivos más efectivos. Cerró el año con 56 tacleadas, 5 de ellas para pérdida de yardaje. Tuvo 9 pases defendidos, tuvo 2 intercepciones, tuvo un touchdown defensivo, 2 balones sueltos forzados, 4 capturas y permitió únicamente 50 recepciones en todo el año, lo que lo coloca entre los 15 esquineros más efectivos, o por lo menos a los 15 mejores en dicha categoría. Y para los Rams, pues decidimos nombrar como héroes anónimos a su línea ofensiva, compuesta principalmente por Alaric Jackson, tackle izquierdo número 77, Steve Avila, guardia izquierdo número 73, Coleman Shelton, centro número 65, Kevin Dodson, guardia derecho número 69, y Warren McClendon, tackle derecho número 71, aunque también llegaron a ver tiempo de juego DJ Humphries, tackle número 72, Justin Dedich, guardia número 67, y Rob Havenstein, tackle número 79. Pero esta unidad fue la base para que la ofensiva de los Rams funcionara tan bien como lo hizo, porque consiguieron más de 2,000 yardas terrestres y 17 touchdowns, y permitieron solo 23 capturas en todo el año, lo cual fue la mejor cifra en todo el 2025. Son empatados con un equipo que no recuerdo en estos momentos. Y bueno, y fue clave para el funcionamiento de esta ofensiva de Matthew Stafford. Ya veremos si alcanza todavía a regresar para el próximo año con los Rams. En cuanto a los héroes anónimos de los Patriots y los Seahawks, esta semana decidimos hacer algo distinto, y en lugar de elegir a solo uno, decidimos mencionar a los héroes, a los jugadores o personal que no son tan conocidos, pero que hicieron pero que fueron claves para que sus equipos triunfaran en las finales de conferencia. Bien. 4 en total por equipo. Para Nueva Inglaterra, primero está Mac Hollins, el receptor número 13, que solo tuvo 2 recepciones, pero aún así lideró a sus compañeros con 51 yardas aéreas, y ambas recepciones sacaron a su ofensiva de situaciones precarias. También está el tackle defensivo Christian Barmore, número 90, que a pesar de que la línea ofensiva de Denver es considerada de las mejores en toda la NFL, Barmore se las ingenió para mantener presión constante contra Jarrett Stidham, incluyendo una captura que logró en la última serie ofensiva de Denver de la primera mitad, la cual les negó la posibilidad de sacar puntos antes del medio tiempo. Tenemos también al tackle defensivo Leonard Taylor III, que muy curiosamente este tackle defensivo ni siquiera es parte del roster activo, por así decirlo. Lo llamaron del escuadrón de prácticas para ese juego, y él fue el encargado de bloquear un gol de campo con el cual Denver buscaba el empate. Fue aquel gol de campo, y precisamente aquí dicen que influyó mucho el clima, porque no se podía, los jugadores argumentan que no podían ver exactamente cómo colocar el balón y se colocaron 1 yarda adelante. Bueno, y pues, ahí fue también, dio pie a que le bloquearan ese disparo. Aunque bueno, no estaba muy fino el pateador de todas formas, ¿eh? Sí, de todas maneras. Pero eso sí, esa patada que bloquearon, por como salió, parecía... Sí, parecía que iba derechito hacia los postes, pero Leonard Taylor puso la mano y pues salieron de esa situación sin puntos los Broncos. Y finalmente tenemos al esquinero Cristian González, número 0, o sea, portero número 0 en su jersey,
que fue el encargado de interceptar a Jared Stidham en la última serie ofensiva de los Broncos para sellar la victoria de Nueva Inglaterra. Bien. En el caso de los Seahawks también, bueno, los 4 que elegimos son, primero, el corredor Kenneth Walker, quien fue una pieza clave para que la ofensiva de Seattle pudiera controlar el partido. Acumuló más de 100 yardas totales entre acarreos y recepciones y además fue el responsable de anotar el primer touchdown del partido. Tenemos también al receptor Jake Bobo, así se llama. Sí, así se llama. Número 19, porque tuvo solo una recepción en todo el partido, pero fue de mucha importancia porque fue para touchdown. Luego también tenemos al esquinero Devon Witherspoon, porque él hizo probablemente la jugada defensiva más importante para Seattle, porque como mencionamos, en algún momento de los últimos minutos, los Rams buscaron en una cuarta oportunidad tratar de sacar el touchdown para remontar el marcador, y fue justamente Devon Witherspoon quien cubrió al hombre que buscó Matthew Stafford para tratar de remontar con un touchdown. Y era Davante Adams, si no me equivoco. Creo que de hecho fue una de las alas ¿O cerradas. Kanakua? Bueno, está bien, sí. Pero bueno, el punto es que Devon Witherspoon tapó el pase que estaba buscando Stafford para remontar. Y finalmente tenemos a el mencionado coordinador ofensivo Clint Kubiak, porque su ofensiva, como dijimos, actuó de manera sublime en ese partido. Tuvieron más de 400 yardas totales, anotaron 31 puntos, no entregaron el balón en ningún momento, contra una defensiva que además históricamente les había dado dificultades en los últimos años. Es correcto. Pero sobre todo, como mencionamos, en los últimos 4 minutos del partido fueron contra la tendencia que tienen algunos entrenadores defensivos como Mike McDonald de Seattle, y decidió confiar en que Clint Kubiak pudiera quemar el reloj a base de pases cortos, y cosa que logró efectivamente para negarle a los Rams la posibilidad de remontar, y llevando así a los Seattle Seahawks al Super Bowl. Sí, la estrategia es avanzar lo más que se pueda y quemar la mayor cantidad de tiempo posible. Y sí, se logró. Muy bien. Solamente 30 segundos para los Rams. No, fueron como 3 o 4 jugadas. Nada pudieron hacer. Sí. Solamente tenían ya un tiempo fuera para esa serie ofensiva. Dicho todo esto, pues vamos a comunicarnos con nuestro compañero Pablo Hernández Lodillanis para que también él nos dé su aporte de lo que vio y percibió con los 4 equipos que estuvieron en las finales de conferencia. Ya todo se está preparando para Santa Clara en ese 8 de febrero. Bueno, ya dijeron algunos que no van a poder estar o que no quieren estar en este partido, como el presidente Donald Trump, argumentando 2 cosas: que Santa Clara está muy lejos y que no le gusta el espectáculo musical. Pero ya lo comentaremos. Aquí está Pablito Hernández con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos, mi querido Jesus. ¿Cómo están? Excelente, muy contento. ¿Tú cómo te encuentras? Todo bien, aquí bajoneados por el final de la NFL que se nos aproxima, pero bueno, ojalá un Super Bowl emocionante. Esperemos que sea el caso, pero bueno, más que nada queríamos saber cuál es tu opinión, tu perspectiva sobre los 2 partidos de finales de conferencia y sobre los 4 equipos, tanto los que perdieron como los que avanzan al Super Bowl. Pues más que comentarios sobre qué sucedió en los juegos, en las finales de las divisiones, pues comentar cómo han reaccionado. Sorprendente el caso de los Bills, ¿no? Porque pues creo que ahí estaba todavía la oportunidad para poder buscar estas posibilidades con un Josh Allen renovado, con su head coach que había estado haciendo buen trabajo y un nuevo estadio. Entonces, llamativo cómo han reaccionado más a cómo fueron los juegos. Y bueno, de cara al principal, increíble la historia de Sam Darnold y de Filadelfia, de cómo el equipo... estamos viendo a 2 equipos que realmente se renovaron completamente. Si miramos hacia el pasado, pues hace 5 años ambos equipos pues batallaban por tan siquiera cumplir con las expectativas de sus aficionados. Entonces creo que eso es digno de celebrar. Hay mucha gente catalogando que el camino de los Patriotas fue fácil, pero bueno, yo creo que la muestra está que en esta liga no hay nada fácil.
puede haber, como bien le gusta principalmente a la gente de los Estados Unidos pensar en conspiraciones, ¿no? Porque pues se presta a todo lo que ha sucedido. Pero bueno, al final yo creo que tenemos un Super Bowl muy interesante. Hay también personas que catalogan que puede ser una paliza. Pues mira, en este juego todo puede pasar, pero lo que sí no podemos hacer es perdernos, ¿no? Eso es la NFL. Y bueno, para simplemente cerrar con broche de oro posiblemente la siguiente semana, que estaremos hablando de este gran juego, pues invitar a los compañeros a ver que cada uno de nosotros traiga a lo mejor a 2 propuestas de héroes anónimos del emparrillado para pues darle cierre en broche de oro con listón a esto de que ha sido una gran aventura que curiosamente comenzó, parece hace mucho, pero no, fue el 3 de septiembre, si no me equivoco, ¿verdad, mi querido Diablo? Cuando empezó la temporada regular. Sí, el primer partido debutando tus Cowboys, ¿no? Sí, si no me equivoco, fue un 3 de septiembre, sí, justamente contra los Philadelphia Eagles. Y mira, ahorita que mencionabas sobre lo que ha logrado Nueva Inglaterra, que puede que no, su camino haya sido bastante fácil, pero para mí lo más curioso de Nueva Inglaterra es esto. Suponiendo que vayan a tener dificultades contra los Seattle Seahawks en el Super Bowl, seguimos hablando de un equipo que es muy joven, con un entrenador que, bueno, ya tiene mucha experiencia, pero es su primer año en Nueva Inglaterra, con un quarterback de segundo año, con una ofensiva que todavía podría consolidarse más, a darle mejores linieros y mejor armamento, y con una defensiva que, si bien no tiene jugadores estelares per se, sigue siendo muy, muy efectiva. Y si consiguen jugadores estelares, estamos hablando de que Nueva Inglaterra, como sucedió en las pasadas 2 décadas, podría volver a ser una amenaza legítima de Super Bowl durante los siguientes 5 años, cuando menos. Sí, estoy de acuerdo. Y hace rato que Pablito tocaba el tema de los Bills y Josh Allen, me resulta muy curioso la generación 2018 de draft de la NFL. Una generación que tiene a Baker Mayfield, tiene a Lamar Jackson, tiene a Josh Allen, pero el que ríe al último ríe mejor, está Sam Darnold, sí, que fue elegido por los New York Jets en este momento. Y bueno, después pasó por varios equipos, por mis vikingos incluso, el año pasado. Y ahora lo tenemos aquí con Seattle en el Super Bowl. Sí, hace algunas semanas hablábamos de historias que parecían sacadas de Hollywood. Pues la de Sam Darnold parecería que está sacada de un guión, o sea, porque finalmente estamos hablando de un quarterback que fue reclutado originalmente por los Jets para rescatar a dicha franquicia, donde, digo, perdón la expresión, pero fracasó miserablemente. Vaya, incluso se volvió famosa una frase que él dijo en televisión nacional un lunes por la noche, donde dijo que contra Nueva Inglaterra justamente estaba viendo fantasmas. O sea, Bill Belichick lo tenía tan confundido que él decía que parecía que estaba viendo espectros en el campo. Terminó siendo sacado de los Jets. Estuvo circulando como suplente en varios equipos, por ejemplo Carolina, San Francisco. Llegó a tu equipo, a los Minnesota Vikings, donde resucitó su carrera, pero también tuvo un mal cierre por esos últimos dos partidos que tuvo con Minnesota, donde jugó pésimo. Sí, yo creo que también veo los mismos fantasmas. Porque fue una defensa que lo presionó todo el tiempo. Porque los vikingos no han podido construir una buena línea ofensiva. Ese ha sido un problema a lo largo de los años y por eso lo estuvieron presionando tanto. Y esa es, yo creo, una de las grandes diferencias que tiene con Seattle. Ahí lo protegen, a pesar de que, por ejemplo, Sam Darnold estuvo lesionado. Se dice que no entrenó en la semana previa al partido, a la final de conferencia. Sin embargo, tuvo uno de los mejores partidos de su carrera. Y justamente, ¿ibas a decir, Pablo? Sí, no, solamente, bueno, y eso es el tema de Sam Darnold, que si se maneja el otro lado, hacia los head coaches, los dos Mikes, ¿no? Está Bravel y McDonald. Ajá. Y la historia de ambos, o sea, también sacadas digo, yo entiendo el odio que la gente tiene hacia pues, los Patriotas, ¿no? Y demás, pues, pero bueno, pasa ante todo equipo ganador. Siempre hay detractores y siempre los habrá. Y aquí el caso también de los head coaches. Mike Bravel, el año pasado apenas en Tennessee, batallando. Y Mike McDonald, que me parece su segundo año en Seattle, y antes venía curiosamente de Baltimore, ¿no? Entonces,
todas estas consistencias que se están dando. Por eso también estamos viendo, a mi parecer, varios de estos cambios de head coaches que están buscando pues a nombres un poco más desconocidos, porque también ha sido el año de revelaciones, el entrenador de Jacksonville, el entrenador en jefe, ¿no? O sea, son cosas que sí parecen sacadas de guiones de Hollywood, pero también importante en esto de las segundas oportunidades, de los jóvenes motivados. Hay mucho de eso en el éxito de un equipo. Sí, claro. Y mira, complementando lo que dices de Mike Vrabel, Pablo, como tú dices, él empezó su carrera como entrenador en jefe con los Tennessee Titans, donde llegó a tener bastante éxito, pero por diferentes circunstancias fueron bueno, el nivel fue cayendo poco a poco. Hubo un conflicto entre Vrabel y los altos mandos, la gerencia, etcétera. Bueno, los altos mandos de Tennessee torpemente decidieron despedir a Mike Vrabel, y a raíz de eso, hoy en día Tennessee es uno de los 5 peores equipos en la NFL, mientras que Mike Vrabel, al mando de Nueva Inglaterra, pues los llevó de vuelta al Super Bowl. Increíble. Sí. Increíbles historias, qué fantástico. Y bueno, ahora también de cara, ¿no? Y uno de los, hablando tantito de postemporada, algo que me llamó muchísimo la atención y que creo que se está moviendo, y quisiera preguntarle a mi querido Jesus, porque involucra a sus vikingos de Minnesota. Se hablaba la oportunidad de que J.J. McCarthy fuera cambiado a los Bengals, más unas picks de primera ronda para que mi buen señor José Burrow, se nos vaya a competir a Minnesota, porque ojo, Minnesota es un equipo que si hoy Seattle camina es porque Minnesota puso el pavimento, inclusive con el tema de Sam Darnold, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas ahí de que si se da ese movimiento, yo creo que estamos hablando de también un equipo bien competitivo de los vikingos, pero quería desmentir si era un rumor verdadero de que Joe Burrow interesa en Minnesota. No, es una noticia que ya viene sonando desde hace tiempo. Bueno, sí, más bien un rumor que viene sonando desde hace tiempo, que Joe Burrow quiere reunirse con su compañero de universidad, Justin Jefferson. Estuvieron compitiendo en el mismo equipo, y bueno, es lo que se habla, que si se cambia a J.J. McCarthy, con unos picks de draft de primera ronda de 2 o 3 temporadas y algo más, sí, a los Cincinnati Bengals a cambio de los servicios de Joe Burrow. Aunque bueno, que se ve muy complicado que suceda, que Cincinnati lo quiera soltar. Sí, no. Aunque Joe Burrow ya dijo que sí se quiere ir, que sí quiere irse del equipo. Es que ahí está el detalle, o sea, parecería ser que por la incompetencia que ha demostrado la organización de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, pues sí, parecería que está desperdiciando la carrera grande que puede tener ahí en Cincinnati, y no me sorprendería si también pide salir del equipo. Pero la cosa es que, o sea, Joe Burrow o sea, si hablamos en términos prácticos, es lo único que sostiene la atención en Cincinnati son Joe Burrow y sus receptores, o sea, Ja'Marr Chase y T. Higgins. Sí. Si quitas a Joe Burrow, realmente ya no hay ningún elemento atractivo para el equipo de los Cincinnati Bengals. Lo vimos este año. Y además, como tú mencionas, o sea, si yo fuera Cincinnati y de verdad estoy lidiando con un Joe Burrow que ya no quiere nada que ver conmigo, o sea, perdón, pero no lo voy a vender baratos. Claro. Estaría ahora sí que pidiendo las perlas de la Virgen. Porque tienes un gran capital en Joe Burrow, claro, lo tienes que explotar de esa forma. Exactamente. Venderlo muy bien. Pero pensando que también J.J. McCarthy pueda tener ahí un futuro, ¿no? Porque también, digamos... no, y es que apostaste todo por él. Vikingos, todo lo que dejó ir a Daniel Jones, dejó ir a Sam Darnold y otros más, apostando por J.J. McCarthy, y no salió. Claro, y aquí el tema también, ojo que, a ver, o sea, sí es un tema de pensar en la juventud, pero bueno, es que también por eso yo creo que se habla un poquito, y creo que está digo, no sé qué tanto pueda suceder así, pero pues un reacomodo de quarterbacks en el sentido de los potenciales que puedan llegar a triunfar, digo, específicamente esa clase del 2018 que menciona Jesus, o sea, Lamar Jackson, Josh Allen,
¿Qué pasaría? Y eso sería un ejercicio muy interesante, que Josh Allen esté en Dallas, ¿no? Que Lamar Jackson juegue en Pittsburgh. O sea, un intercambio muy parecido a lo que sucedió hace unos años con Jared Goff y Matthew Stafford. Sí. Jared Goff, que acababa de jugar el Super Bowl con los Rams, no lo ganó, lo cambiaron a Detroit por Matthew Stafford, que terminó siendo campeón con los Rams. Oye, y funcionó para ambos. Funcionó para ambos, es correcto. Estará ahí, ¿no? Y ¿Algo así? Digo, este año con sus tropiezos, pero se espera que con el acomodo. ¿Por qué? Porque nos espera, porque yo creo que la NFL siempre ha sido competitiva, pero si estamos, yo creo, no sé en qué tanto tiempo, pero en esta, pues específicamente no solo de quarterbacks, de wide receivers, de safety, de los linebackers, de corredores, estamos viendo jugadores de otro nivel y sería interesante experimentar, como este caso de Joe Burrow a Minnesota, ¿qué pasaría si estos grandes talentos caen en equipos que requieren de la posición, pero que también aspiran a dar ese gran paso como lo está dando Seattle y Sam Darnold y Patriotas con Drake May, ¿no? Pues bueno. Generaciones muy buenas, ¿no? De Drake May en 2024. Que bueno, Sí. era el momento, hubiera sido muy bonito ver ese enfrentamiento de lo que le decía José fuera del aire, entre Drake May y Bo Nix, que son compañeros de generación. Vale. Hubiera sido muy bonito, pero bueno, una lesión nos lo impidió. Sí. Y pues sí, Sí, digo, nada más rápidamente, también se reveló esta semana que al parecer Bo Nix padece un problema médico que hace que tenga fragilidad en articulaciones como los tobillos, entonces era cuestión de tiempo para que sufriera una lesión como la fractura de tobillo que lo dejó fuera en el pasado partido, y pues habrá que ver cómo lidian a futuro con ese tipo de circunstancias los Broncos, pero Habrá que garantizarle lo mismo que necesita Joe Burrow y que sí lo tienen algunos quarterbacks que no tienen ese gran rendimiento, que es no tocar al pasador. exactamente. Sí, protección. Digo, con la gran diferencia siendo que Denver de momento sí tenía los elementos como para por lo menos mantener a Bo Nix lo más seguro posible por bastante tiempo, mientras que Cincinnati prácticamente no lo ha logrado. no lo ha logrado y ha tenido muchos problemas de lesiones a raíz de esto, Joe Burrow. Sí. Lo vimos este año. Uy, sí. Pues bueno, nada más rápidamente, Pablo, antes de cerrar esta edición del podcast, ¿deseas comentar sobre algún otro tema relacionado al Super Bowl, sus equipos, etcétera? No, compañeros, solo agradecerles la oportunidad de estar con ustedes semana con semana. Es un privilegio poder platicar con ustedes, además de conocedores, mis grandes amigos, y bueno, que sea un grandísimo juego como lo ha sido esta temporada y un gusto poder pasarla con ustedes. Esperemos que así sea. Estaremos hablando más a detalle sobre nuestras expectativas del Super Bowl número 60. Como tú dijiste, Pablo, estaremos hablando de posibles jugadores o entrenadores, héroes anónimos que a lo mejor podrían brillar en el Super Bowl. Pero pues de mientras pues seguiremos en contacto y pues bueno, te agradecemos una vez más que nos des tu tiempo para hablar, para compartir tu opinión con nosotros. Es con todo placer, mi hermano, y bueno, saludarlos a ustedes, esperar que bueno nos podamos ver pronto, ya sea antes o después del gran juego, y pues un abrazo a nuestro querido César en los controles y bueno, a la fabulosa audiencia que te acompaña semana con semana, mi querido Diablo, mi Jesus, se les quiere. Perfecto. Igualmente, Pablito, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Y pues ya, abrazo. Calentando motores para el Super Bowl señor. del 8 de febrero. Es correcto. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Abrazo, camaradas, saludos. Abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Y pues bueno, ¿deseas dar algún comentario rápidamente antes de que cerremos, estimado? Todo bien, querido José, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando en estos primeros 20 programas que llevamos juntos. Y esperemos que sean muchos más. Sí, esperemos que sean muchos más.
Y bueno, ya la próxima semana estaremos haciendo nuestro preview, ¿Sí? hablando de lo que anticipamos para el Super Bowl número 60, tanto el juego como algunos detalles que a lo mejor pueda haber fuera de la cancha, como mencionaste, bandas que van a estar presentes en la apertura, en el medio tiempo, cuestiones a lo mejor controversiales, etcétera. Ya hablaremos más a detalle de todo eso la siguiente semana. De momento, pues bueno, ¿en dónde pueden encontrarte en redes sociales, Jesús? En X me encuentran como @Jesús_Rocker, en Instagram @JesúsRocker91. Estas son las dos principales que tengo. Tú, mi querido José, ¿dónde te encuentran? Pueden encontrarme en Facebook como José Pablo González Gutiérrez. También, si les interesa saber o seguirme con mis pensamientos sobre los Dallas Cowboys, que son el equipo al que sigo, pueden buscar mi blog, que es el Diario de la Estrella Solitaria, en el sitio diarioestrellasolitaria.blogspot.com. Dicho todo esto, pues bueno, se despiden de ustedes su servidor, José Pablo González, y Jesús Alarcón. Y nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Gracias por escuchar el podcast de los héroes anónimos del emparrillado. Nos escuchamos la próxima semana.